El poder transformador del liderazgo creativo cuando la imaginación crea la realidad. El pretexto de que mañana se realice aquí en Montevideo, en Quibón, una nueva edición de Human Camp es la posibilidad de encontrarnos con un buen amigo, de un hombre que desde hace unos cuantos años, a través de sus vivencias y su experiencia personal, la ha transmitido con absoluta generosidad, de alguna manera tratando de incidir con un poder de transformación en los demás muy importante. Nos referimos a un hombre muy exitoso a través de sus libros, de sus talleres sobre liderazgo, y que viendo cuando se nos presenta la cantidad de gente que viene al Human Camp, se lo presenta como líder espiritual, cofundador de Purificación. Nos referimos a Alejandro Korch. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Jaime? Muy bien. ¿Te identificás con este concepto de ser un líder espiritual? Lo hago justamente para romper el concepto. A ver. Porque yo creo que el trabajo de liderazgo que yo asumí es el de ayudar a la gente a asumir su liderazgo, ¿no? O sea, en la cultura indígena hay un concepto que es el payaso, el contrario, que es el payaso sagrado, lo que vendría a ser el bufón, la cultura europea, que es el único que le puede decir la verdad al rey, ¿no? O sea, podemos armar muchas cosas, pero al rey solo el bufón le puede decir las grandes verdades, porque las está diciendo en broma, y entonces ahí del único que las puede escuchar. Y en este caso lo mío es lo mismo, ¿no? En lugar de ser un líder espiritual es justamente para decirle a la gente, hey, el liderazgo espiritual es el tuyo, el de tu vida, el de cada día en lo cotidiano. Si estás esperando que esas respuestas vengan de otro lado, siempre vas a terminar carente, ¿no? Vas a terminar esperando, me faltó algo, porque en realidad el que lidera y ordena y es el soberano es el corazón de cada uno, ¿no? Y eso nos va llevando. ¿Pero eso se aprende, Alejandro? Bueno, se mal aprende, porque por lo general las identidades que tenemos son identidades que no nos permiten. Todos creemos que nos tenemos que arreglar solos. Y vos me decís, ¿cuál es el síntoma de la cultura occidental? La omnipotencia. Somos criados en que te tenés que resolver solo, ya sea en un área o en otra, porque tengas una autoestima muy alta o una autoestima muy baja, terminás en el lugar de me tengo que manejar solito acá. Y eso es un error aprendido. En tanatología, que es la disciplina del duelo y de acompañar enfermos terminales, que yo soy uno de los docentes acá, uno está acostumbrado a acompañar personas en situaciones de catástrofe, de muertes, ¿no? Situaciones muy difíciles. Y si el tanatólogo no aprende a quién lo cuida a él, termina sucumbiendo a semejantes dolores. Sí, ¿no? Acompaña el sufrimiento de a quienes pretende ayudar. Tenés que aprender a tener una red de contención, ¿no? Entonces, claro, hay gente que como no pasa a través de situaciones tan graves, se cree que, bueno, la esposa, el compañero, los padres, la familia puede armar eso, y decís, no, aprender a que te mereces el cuidado es un estilo de vida, que no tiene nada que ver con el confort. Tiene que ver con darte cuenta que los seres humanos somos interdependientes y necesitamos de los dones de los demás. Y en cierto momento, aunque tengas muchos dones, necesitas que alguien te esté cuidando a vos para simplemente soltar esta careta, que es personare, ¿no? Personalidad en latín, personare, que viene de ese lugar de máscara, ¿no? Entonces, bueno, en el mundo de las relaciones todos tenemos un rol, pero en definitiva también todos nos merecemos no ser esclavos de un rol. Y en algún lugar poder ser contenidos, poder vernos desde otro espacio, para poder ejercer mejor el rol incluso. ¿Y cuál es cómo se mete en todo esto que estás diciendo el concepto de éxito, tan frecuente y tan omnipresente en la sociedad de hoy? Bueno, justamente con esto que hablamos de la identidad, el éxito es la relación con uno mismo y con el corazón. Conozco, por ejemplo, grandes estrellas de rock and roll, son un caso común, o grandes actores de Hollywood. La identidad, la personalidad va como el caballo detrás de la zanahoria buscando algo, creyendo que cuando llegue ahí voy a tener todo ese amor que no tuve, toda esa visión que no tuve, toda esa realización que no tuve. Llego ahí, me vuelvo un super rockstar y está igual de vacío que antes. ¡Pum! Suicidio. Grandes crisis de grandes exitosos que se meten en caminos espirituales en la búsqueda de
Siempre creí que cuando llegaba ahí, este agujero que tenía dentro de mi corazón se iba a reparar. Llego ahí y no. Y sigue estando el agujero. ¿Por qué? Porque en realidad el éxito es una relación con uno mismo y de lograr manifestar en tu vida cotidiana quién sos. Y en muchos casos la personalidad se construyó como una defensa de quién sos. ¿Por qué? Porque tenía un papá abusador, una mamá psiquiátrica, un sistema de vida que me castigaba y entonces conectarme con lo que sentía era muy peligroso. Y entonces tengo un sistema defensivo y salgo al mundo. Y lo logro con mucho éxito, creyendo que cuando consiga el éxito voy a lograr esa mirada con amor y con contención que no tuve de mis papás y de mis mamás. Todo inconsciente, por supuesto, ¿no? Pero cuando llegas ahí y eso está vacío, la personalidad sufre un gran crack. Y ese crack le ha ocurrido a Eckhart Tolle, un maestro espiritual alemán, le ocurrió a Neil Donald Walsh, el escritor de Conversaciones con Dios. Después de su cuarto divorcio, borracho, tirado en una cuneta, en una depresión, la personalidad tuvo una crisis y de manera permanente pudo ver lo que realmente era, su ser, su corazón. Entonces, el éxito implica que de pronto lo que estuvo bien ayer no está bien hoy. El éxito implica una relación íntima con uno mismo, ¿no? Porque eso es lo más bonito, el poder estar de manera permanente, la oportunidad de estar vivo, ¿no? Escuchaba a Alejandro Spangenberg que ahora les está haciendo unos ejercicios a los terapeutas que se van a formar en posgrado de psicología. Sientan adentro de ustedes la vida latir. ¿Qué forma tiene? Alejandro, yo tengo que pagar las cuentas, tengo muchas preocupaciones, no llego a fin de mes, tengo que madrugar para ir a 3 trabajos, no me hables de espiritualidad, mi preocupación es el día a día. Justamente porque la espiritualidad, el camino espiritual es estar vivo. Somos seres espirituales, lo dijo un sacerdote jesuita, Pierre Teilhard de Chardin, lo dice Deepak Chopra también en sus libros. Somos un ser espiritual haciendo una experiencia humana. La experiencia espiritual no es ir a un templo, la experiencia espiritual es estar vivo. Podés ir a un templo y ser congruente en el templo y afuera y ser una misma persona. En general nuestra cultura nos enseña a ser muy incongruentes. Tenemos una cajita que somos con una cara que le mostramos a mi esposa, una al jefe de la empresa, otro a los empleados que están por debajo de nosotros, otro a un desconocido, otro a mis amigos, otro, ¿no? Diferentes caritas. Lograr la unión de todas esas partes dentro de mí, en la congruencia, lograr ser quien soy y conseguir pagar la UTE, porque yo también la pago, claro, con mi trabajo, pero no que sea un trabajo en el que yo me desvivo de quien soy, no, que sea una realización, una extensión de lo que soy. Pero nos aterra saber quiénes somos, porque tanta libertad nos asusta, tanta confianza, que la vida haya confiado en nosotros para darnos el regalo de estar vivos y elegir lo que queremos. Nos aterra, y sin embargo ese es el mejor liderazgo que tendríamos que tener, para transformar y tener, como hace el propósito del Human Camp. A mí me gusta con esto de sembrar humanidad. Recién lo hablaba con Clara, la fundadora de Human Camp en Argentina. Sembrar humanidad en las organizaciones. ¿Uno mismo es el peor enemigo de uno mismo? Sí, claro. No hay peor enemigo que... Todos llevamos un Hitler adentro. El que no lo vio, el que no lo abrazó, el que no reconoció las heridas que estaban detrás de esa parte interior de uno, le tiene mucho miedo a otro Hitler afuera, a otra ideología política, a otra religión, a otra forma de pensar. O al jefe. O al jefe. O al compañero de trabajo. Y el jefe se transforma en enemigo, o al empleado, o al sindicato. El que logra ver esas partes dentro de uno, hay un viejo proverbio indígena que habla de esto, ¿no? A todas partes donde fui solamente me encontré amigos. Y no está hablando de salir afuera, ¿no? Está hablando de verte adentro. Cuando vos te ves adentro, por supuesto que vas a encontrar distintos niveles de conciencia afuera, pero vas a encontrar que en todas partes hay una misma verdad. En todo este camino que tú has emprendido, no hace tantos años, ¿no? Increíblemente ocupás hoy un lugar. ¿Porque soy joven? No, porque increíble, digo, has trabajado en periodismo, has trabajado en radio, o sea, tú cambiaste el chip, te reinventaste, como te decía antes de salir al aire, hace relativamente pocos años. Pero sin embargo también hay que reconocer que en este camino espiritual tenés una competencia desleal muy grande, porque hay de todo, como hay de todo en todos lados, buena y mala gente, honrados y gente que no es honrada, pero en la medida en que a veces mucha gente
busca alguna solución desde una vulnerabilidad muy grande, con las defensas muy bajas, a veces es fruto de chantas, carroñeros, delincuentes. Entonces, ¿a quién creerle? ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo saber que uno me puede servir y otro no? Bueno, es justamente a lo que más le tenés que creer es a tu corazón. Y vos lo ponías con mucha claridad. En los momentos de mayor fragilidad es donde uno tiene que estar mucho más atento a dónde va a ir a pedir ayuda. Porque ser psicólogo y tener un certificado no es garantía de que vas a ser bueno. En este caso, cuando hablamos de lo espiritual, el certificado viene del otro lado. Es invisible. Si existen médicos y abogados chantas y que te pueden hacer daño, con esto muchísimo más. Claro. Entonces yo creo que... Pero también entiendo algo. Nadie llega a un lugar que no se merece. La persona que no se sabe cuidar a sí misma va a un lugar en donde está repleto de chantas y está buscando eso. Y detrás de la persona está el espíritu empujándola a encontrar que eso es aprender a través del dolor, de la desilusión, del abuso, de haber confiado más en otra persona que en ti mismo, y entonces ¡blah!, te estafan y ahí te das cuenta, no, yo no puedo confiar en todo el universo si no confío en mí. Entonces yo primero tengo que confiar en mí, y después de que confío en mí, pero son estados de conciencia. Entonces no hay atajos, no hay manera de ahorrar camino a quien tiene que pasar por esas experiencias. Sí, lo que se puede hacer, y para mí es la puerta, es la humildad. La humildad para el alumno o para el buscador que tiene que preguntar lo que necesita, preguntar lo que quiere saber. Y la humildad para el guía que si no le preguntan no tiene que abrir la boca, tiene que quedarse calladito. Esto de andarle diciendo las grandes verdades a los demás, ¿qué necesidad? Si la vida está preciosa, sí. La mía está preciosa. Si la de otra persona no está preciosa, bueno, la mía también estuvo muy complicada muchas veces y supe tomar el liderazgo de salir a buscar, de mirar, ir a un lugar, no, acá no, esto no es para mí. No quiere decir que sea malo, no es para mí. ¿Qué es Purificación? Purificación es un centro que abrimos con todo un grupo, junto con Alejandro Spangenberg, de terapeutas, psicólogos, gente del Camino Rojo, buscando que el camino espiritual, el camino del desarrollo personal, deje de adherir a una bandera, a una religión o a una forma por encima de otra. ¿Ese es el Camino Rojo? El Camino Rojo es el camino indígena en Uruguay. Purificación es sostenido por gente del Camino Rojo. ¿Pero de dónde salió eso del Camino Rojo? ¿De dónde, el Camino Rojo viene de Norteamérica, viene de todas las tradiciones indígenas que llegaron a Uruguay trayendo el conocimiento indígena. Mucha gente, miembros del Consejo del Camino Rojo, decidimos fundar Purificación, uniéndolo el camino indígena con la psicología, para que no haya que creer en algo, para que no haya que adherir a una religión o una forma que podría ser el Camino Rojo, que sí es mi forma, para encontrarte a ti mismo. Es decir, no, vos querés ser un buscador espiritual, te querés encontrar contigo mismo, no querés adherir a nada, ni cambiar tu camino espiritual el que estás haciendo, ¿querés seguir en ese? Sí. Bueno, Purificación trabaja en eso. Justamente porque los hindúes lo tienen muy claro desde hace muchos años. En la parte del hinduismo hay muchos caminos en los que no hay que creer. ¿Cómo creer? ¿Cómo es esto de fe? La vida es experiencia. ¿No? Bueno, el camino espiritual también es a través de la experiencia. Entonces, Purificación, con esto racional que tenemos nosotros los uruguayos, es trabajar desde lo racional la comprensión de que hay ciertos mecanismos que tenés que son los que te separan justamente de esa felicidad y poder trabajar sobre ellos. ¿Por qué trabajan con plantas medicinales en Purificación? No es solo con plantas medicinales. Hay distintas tareas, en algunas se trabaja con plantas medicinales y en otras no, para que las personas elijan. ¿Qué función cumplen? La función es sencilla. Así como en cierto momento el yoga, la gente creía que era adoración al diablo, o la medicina china y la acupuntura no curaban, ¿no? Y hoy uno tiene que empezar a cuestionar el punto de vista del observador. El que está observando es el que está viendo algo equivocado con un juicio equivocado. Las culturas nativas americanas trabajan hace más de 20.000 años con las plantas medicinales, entendiendo, y la ciencia ahora lo diferenció, plantas alucinógenas de plantas enteógenas. ¿Por qué? Alucinar viene del latín ver algo que no existe. Enteógeno es ver la divinidad que llevas dentro
o la diferencia, lo que te separa entre la divinidad y vos. Para muchos no debe haber diferencia entre uno y lo otro. Pero sí que las hay. La ciencia logró demostrar que, cuando trabajan con estas plantas, ven cosas que no existen. Cuando trabajan con estas otras plantas, ven cosas de su vida, no cosas que no existen. Ven hechos que le ocurrieron, cosas para reparar, empiezan a ver para atrás. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos con las plantas medicinales es, claro, alimentar el corazón. Así como hay gente que lo alimenta de otras formas, lo alimenta con el deporte, lo alimenta con la música, lo alimenta con... Nosotros entendemos que el camino más rápido, que igual no hay ningún atajo, pero es el más rápido, es una gran inyección de energía pura, es el camino con las plantas medicinales. Pero con una contención, con un trabajo terapéutico detrás, con una persona que sepa lo que hace. No me ves a mí fumando tabaco fuera, el tabaco es la planta más sagrada de todas. No me ves a mí adicto al tabaco ni a ninguna de las otras plantas medicinales, porque son muy sagradas, así me relaciono con ellas. Pero hay una cultura que no entiende lo que es sagrado y una cultura que se vuelve adicta a todo por el agujero que llevamos dentro y que el consumismo se sostiene en la adicción a nuestra herida. Hablar de que una planta es sagrada, no, eso debe ser adictos. No, claro, y además hablas de cultura indígena cuando acá no tenemos... Exactamente. Nada, no tenemos historia con acá lo que tenemos es un etnocidio, se mató una forma de vida. Nos quedó rasgos, ¿no? De algún rasgo genético, algún rasgo, una cosa, pero la forma de vivir indígena que estaba en esta tierra no está. De hecho, hablamos tanto de los charrúas, la mayoría de los términos que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano indígena son guaraníes, no son charrúas. De hecho, la palabra Uruguay no existe en charrúa, es en guaraní. Y nombres que yo haya escuchado, Guyunusa es un nombre charrúa, la mayoría Tabaré, Tacuabé, son nombres guaraníes. ¿Eran indígenas sabios? Y bueno, hay de todo, ¿no? Como en los blancos. ¿Vos dirías que los blancos son sabios o que son todos burros? No sé, no, porque también quienes iba a decir adoran, no sé si está bien, no sé si corresponde, pero se entiende. Quienes adoran las culturas indígenas, en general también, o sea, ven en ellos o depositan en ellos una cantidad quizás de sabiduría o de conocimiento que capaz que no tienen o no se conoce. Lo único de los charrúas nos han dicho las peores cosas, sí, también. Se ha dicho de todo. Por ejemplo, que los charrúas comían personas, ¿cómo se antropófagos. Dice? Antropófagos. Los guaraníes eran antropófagos, los charrúas no. ¿No? Eso está claro. Ahora, en esto, ¿no? Yo tengo un solo radicalismo, el equilibrio. El considerar la verdad en todos los puntos de vista y alimentarnos de ellas. No creo en las idealizaciones en ningún término. Y tener un cierto tipo de sangre no te hace mejor o peor que nadie. Si yo consumiera esas plantas medicinales... Si las consumieras te iría muy mal. ¿Por qué? Porque consumir no hace bien. Si las honraras, si las dejaras entrar en tu templo, te harían bien. En mi templo es mi cuerpo. Exacto. Bien. Capaz que... te darían una paliza si fueras a ellas a consumir. Bueno, está bien. Capaz que la palabra... Bueno, llamémosle si yo las adoraría. Las invitaras a tu templo. Las invitara a mi templo. ¿Qué provocarían en mí? ¿Haría una regresión a mi infancia en San José? No, no necesariamente. Si fuera necesario por alguna herida que estás portando hoy, puede ser. Es algo así. Nuestro templo está acostumbrado a tener una lámpara, que es nuestro corazón, en un nivel de watts, 40 watts. ¿No? Cuando uno ingiere una planta medicinal en un espacio donde esté bien cuidado, lo que ocurre es un aumento del dimmer interior de mi luz. Voy a subir a lo que yo esté preparado, y en eso está el arte de quien te está acompañando, del cirujano del alma, el hombre medicina, 50 watts, 60 watts, 100 watts. ¿Qué ocurre? Hay ciertas cosas en mi vida, yo estoy dentro de mi cuarto que no las puedo ver porque estoy acostumbrado a cierta luz. Cuando sube la luz, lo primero es un estado mayor de deslumbramiento, ¿no? Que me molesta. Y después me acostumbro a ver eso. Y ahí puedo ver, mirá, en esto que tenía tan escondido acá abajo de la alfombra está este miedo. En esto que tenía acá está este otro miedo. En esto, mira aquello allá que me molestaba y yo no sabía por qué no podía conseguir ese trabajo, es este miedo que me está afectando. Ok, ¿y qué ocurre después? Cuando termina la ceremonia, el dimmer vuelve a bajar. Pero vos ya viste... Ya tenés esa información. Tu personalidad vuelve a cerrar, el ego vuelve a estar al comando, pero el ego sabe, mirá, estas cosas que yo no podía ver era por esto. Bueno, entonces
una cosa es estar en un cuarto oscuro y no saber dónde, y otra cosa es volver al mismo cuarto pero entender, esto está aquí. Y ahí allá. con la ayuda terapéutica lo Por vas a eso es un superar. estado de mayor conciencia, supraconciencia. ¿Qué ocurre? Hay cierto tipo de estructuras de personalidad que no toleran ver el dolor que les pasa. A esas personas no les haría bien acercarse a las plantas sagradas, medicinales, en ceremonia, no les haría bien. Por eso nosotros intentamos siempre una entrevista previa, un manejo de ver la estructura de la personalidad de la persona, porque lo que estamos viendo es si realmente va a poder aguantar la subida del dimmer y ver esos grandes dolores de su vida, y después poder cerrar y reestructurar su personalidad para cambiarlo en lo cotidiano, porque todo ese trabajo, la gente, uno de los lugares preferidos para fugarse de la vida cotidiana son los caminos espirituales. Claro. Pero nosotros no tenemos ninguna intención de fugarnos de la vida cotidiana. Por lo contrario. Es tener una vida más plena, más sencilla en la vida cotidiana y poder ser mejor quien soy, para disfrutarlo. ¿Estos temas se van a tratar mañana? Mañana en el Human Camps hay 8 expositores, yo soy uno de ellos, tengo un enfoque en particular. Sino, mañana lo que se va a tratar justamente es el liderazgo creativo, el poder ver los distintos enfoques sobre un mismo tema en una organización, y digamos que es una orquesta. Yo voy a tocar mi instrumento y quienes dirigen acá es la gente de Human Camp, cada uno de los participantes, que para mí es un honor estar acompañando a esta gente que me hayan invitado en esta gala y que me hayan puesto en el mismo lugar que estas personas. Entre otros está Laura Goodman, escritora, Julián Weich, socio de Conciencia, una organización, Gabriel Rosman, vicepresidente ejecutivo de Global Delivery, presidente de Endeavor, Mario Quintana, Gabriela Campodónico, Gabriel Colla, entre otros, y Alejandro Korch, que nos visitó este mediodía aquí en el Observador TV. Ha sido un privilegio tenerte como siempre, Alejandro. Un gusto. Muchas gracias, Jaime, un placer. Que pases muy bien. Aquí. Columna de mascotas en instantes. Hey, liderazgo espiritual es el tuyo, el de tu vida, el de cada día en lo cotidiano. Si estás esperando que esas respuestas vengan de otro lado, siempre vas a terminar carente, ¿no? Vas a terminar esperando, me faltó algo, porque en realidad el que lidera y ordena y es el soberano es el corazón de cada uno, ¿no? Y pero eso nos va llevando. ¿Pero eso se aprende, Alejandro? Bueno, se mal aprende, porque por lo general las identidades que tenemos son identidades que no nos permiten. Todos creemos que nos tenemos que arreglar solos. Y vos me decís, ¿cuál es el síntoma de la cultura occidental? La omnipotencia. Somos criados en que te tenés que resolver solo, ya sea en un área o en otra, porque tengas una autoestima muy alta o una autoestima muy baja, terminás en el lugar de me tengo que manejar solito acá. Y eso es un error. Como líder espiritual, cofundador de Purificación, nos referimos a Alejandro Korch. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Jaime? Muy bien. ¿Te identificás con este concepto de ser un líder espiritual? Lo hago justamente para romper el concepto. A ver. Porque yo creo que el trabajo de liderazgo que yo asumí es el de ayudar a la gente a asumir su liderazgo, ¿no? O sea, en la cultura indígena hay un concepto que es el payaso, el contrario, que es el payaso sagrado, lo que vendría a ser el bufón de la cultura europea, que es el único que le puede decir la verdad al rey, ¿no? O sea, podemos armar muchas cosas, pero al rey solo el bufón le puede decir las grandes verdades, porque las está diciendo en broma, y entonces ahí del único que las puede escuchar. Y en este caso lo mío es lo mismo, ¿no? En lugar de ser un líder espiritual es justamente para decirle a la gente, necesitamos de los dones de los demás. Y en cierto momento, aunque tengas muchos dones, necesitas que alguien te esté cuidando a vos para simplemente soltar esta careta, que es personare, ¿no? Personalidad en latín, personare, que viene de ese lugar de máscara, ¿no? Entonces, bueno, en el mundo de las relaciones todos tenemos un rol, pero en definitiva también todos nos merecemos no ser esclavos de un rol. Y en algún lugar poder ser contenidos, poder vernos desde otro espacio, para poder ejercer mejor el rol incluso. ¿Y cuál es cómo se mete en todo esto que estás diciendo el concepto de éxito, tan frecuente y tan omnipresente en la sociedad de hoy? Bueno, justamente con esto que hablamos de la identidad, el éxito es la relación con uno mismo y con el corazón. Ahora aprendido.
En tanatología, que es la disciplina del duelo y de acompañar enfermos terminales, que yo soy uno de los docentes acá, uno está acostumbrado a acompañar personas en situaciones de catástrofe, de muertes, ¿no? Situaciones muy difíciles. Y si el tanatólogo no aprende a quién lo cuida a él, termina sucumbiendo a semejantes dolores. Sí, ¿no? Acompaña el sufrimiento de a quienes pretende ayudar. Tenés que aprender a tener una red de contención, ¿no? Entonces, claro, hay gente que como no pasa a través de situaciones tan graves, se cree que, bueno, la esposa, el compañero, los padres, la familia puede armar eso y decís, no, aprender a que te mereces el cuidado es un estilo de vida, que no tiene nada que ver con el confort. Tiene que ver con darte cuenta que los seres humanos somos interdependientes. El poder transformador del liderazgo creativo cuando la imaginación crea la realidad. El pretexto de que mañana se realice aquí en Montevideo, en Quibón, una nueva edición de Human Camp es la posibilidad de encontrarnos con un buen amigo, de un hombre que desde hace unos cuantos años, a través de sus vivencias y su experiencia personal, la ha transmitido con absoluta generosidad, de alguna manera tratando de incidir con un poder de transformación en los demás muy importante. Nos referimos a un hombre muy exitoso a través de sus libros, de sus talleres sobre liderazgo, y que viendo, cuando se nos presenta la cantidad de gente que viene al Human Camp, se lo presenta